Vamos a construir un octaedro truncado dado el lado del cuadrado. El octaedro truncado es un poliedro arquimediano que está formado por cuadrados y hexágonos y que se obtiene al seccionar o al truncar esta figura, de manera que en cada arista pasamos un plano de corte dividiéndola en tres partes. De esta manera quitamos esta pirámide, una pirámide en cada esquina. Entonces, bueno, nos dan el cuadrado, que es en realidad una de las caras de la figura, y tenemos que construir esta figura truncada, el octaedro, que tiene 8 caras, que son polígonos regulares, pero que al truncar se convierte aquí en un hexágono regular y aquí en las bases de las pirámides en cuadrados. Bueno, pues según eso cogemos el lado del cuadrado y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Lo pasamos 3 veces, si queremos hacemos centro aquí y lo pasamos una vez y lo volvemos a pasar con arcos, obteniendo así el lado del triángulo en el que se escribe el hexágono este. Vamos a hacer la planta de esta figura, tal y como se ve según esa proyección. Y ahora, una vez que tenemos el triángulo equilátero, cogemos aquí centro y con este radio completo de los 3 lados sumados hacemos un arco. Y lo mismo, haciendo centro en el otro punto, hacemos otro arco hasta que corten la intersección en un punto, obteniendo así el triángulo equilátero. Bueno, una vez que tenemos el triángulo equilátero, pues hacemos, por ejemplo, las mediatrices de los lados, o bien las bisectrices, que son los segmentos que pasan por la mitad, por el ángulo, que pasan de manera que dividen este ángulo igual que este, obteniendo así el centro de la figura del triángulo equilátero. Bueno, ahora hacemos centro aquí. Bueno, para hacer la bisectriz, lo hago aquí aparte. Si tengo 2 líneas y quiero hacer la línea que pasa por el medio, dividiendo en ángulos iguales esas 2 rectas, hago centro aquí, hago un arco cualquiera, un radio cualquiera. Cojo un radio cualquiera, por ejemplo el mismo, y hago aquí otro arco con centro aquí. Lo mismo, este mismo arco con este radio, ahora cojo aquí centro y hago otro arco con ese mismo radio y este centro. La intersección me da un punto que unido con este me da la línea que divide esas 2 rectas, junto con esta en ángulos iguales. Bueno, una vez que tenemos esto, pues hacemos la circunferencia que pasa por los puntos, por los vértices de ese triángulo del poliedro. Bueno, una vez que tenemos esto, pues tenemos que el vértice opuesto a este, o sea, si prolongamos esta bisectriz, corta aquí. Bueno, pues ese va a ser un punto del hexágono que contiene a la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos por este punto una paralela a esta y por este punto una paralela a esta. De esta manera obtenemos ya un hexágono regular, que es aquel polígono que tiene 6 lados iguales. Bueno, tenemos entonces ya esta figura, tal y como la vemos ahí. Podríamos marcarla más. Esta línea es esta, luego esta y esta son estas 2, este triángulo es esta cara en verdadera forma, tal y como la vemos desde el vídeo, y luego esto es lo que se ve, esta cara oblicua. Dibujamos ahora entonces lo que es el alzado y el perfil. Entonces, el alzado, si esta es la planta, o sea, tal y como vemos esto es la planta, pues el alzado será esto así. Y para ver esta vista, tal y como se ve en el vídeo, vemos que estas 2 líneas son verticales y que este vértice está en el centro, pero en principio la altura no la sabemos. Entonces sabemos que viene por aquí el contorno de la figura, esta línea es ortogonal o también paralela a esta, ortogonal a estas líneas o paralela a esta. Bueno, una vez que tenemos ahí la línea de tierra, vamos a representar el perfil de la figura, proyectamos los puntos
de la figura calculada y con centro aquí pasamos esas medidas al perfil mediante arcos, tomando radios estas medidas. Bueno, tenemos entonces que la base de la figura, este triángulo, que vendría por aquí detrás, viene desde este punto hasta este, como podemos ver hasta aquí. Entonces tenemos que este lado va a ser igual que este, según el perfil va a ser esto así. Entonces este lado va a ser igual que este, necesitamos este, pero este es en realidad igual que este, porque esto es un cuadrado, esto es un cuadrado. Entonces esta medida es igual que esta y lógicamente aquí está en verdadera forma. Entonces cojo el lado de ese cuadrado, este es el lado, y la altura del triángulo pues es esta, que es igual al de abajo. O sea, tengo aquí la altura de este triángulo, que es igual a este de aquí, y tengo luego el lado. Bueno, entonces, como va a quedar así la figura, al hacer el giro de lo que es la dimensión esta de aquí a aquí, sé que en ese giro, que es en realidad el giro de este triángulo, tomando esto como eje de giro, pues me va a detectar este vértice. Ahora lo que necesito es girar el lado del cuadrado hasta que me corte ese vértice. Entonces cojo el lado del cuadrado, vamos a ponerlo, más o menos quedará por aquí. Así. Sí, bueno. Entonces, como decía, cojo aquí, haciendo centro aquí, la distancia esta, de la altura de este triángulo, que es la medida A. Y ahora cojo la medida del lado, que es esta. Entonces, bueno, más bien quedará más abajo es esto. Entonces, en el momento en que me corte al otro arco, pues uno con este punto y ya tengo ahí esta vista que no está en verdadera forma. Hago el simétrico de este punto respecto a esta recta, o también hago la mediatriz de este segmento que pasa por este punto y corta a la vertical aquí. Bueno, tengo ya ahí la vista de la figura. Es esta vista. Esto es horizontal, si lo he hecho bien, y esto, como vemos aquí, es paralelo a esto de aquí. Bueno, tengo también la altura, que es la longitud total de la figura. Entonces paso la altura para ahí, y ahora ya al traer aquí el punto medio y unirlo con este, tengo ya ahí el alzado de la figura, que es este. O sea que tengo la planta, que sería esta, el alzado, que es este, y luego tengo el perfil, que es este. Las tres vistas, planta, alzado y perfil. Bueno, una vez que tengo ya las tres vistas, lo único que tengo que hacer es hacer un corte de tipo 2, que significa dividir cada una de estas líneas en tres partes. Para dividir cada segmento en tres partes, por ejemplo este en tres partes, etc. O sea que me van saliendo dos puntos perfectamente equidistantes respecto a este punto y a este. Bueno, por ejemplo, quiero dividir este segmento en tres partes iguales. Entonces cojo la regla milimetrada con 3 centímetros con una orientación cualquiera y cojo el punto 3, el 2 y el 1, el 3 con el final, y por el 2 hago una paralela y por el 1 hago otra paralela. Así he dividido este segmento en tres partes iguales. Podría dividir cualquiera, por ejemplo, si quiero dividir este más pequeño, 1 el 3, por el 2 una paralela, por el 1 el paralela, y ahí tengo el segmento dividido en tres partes iguales. Bueno, eso es lo que debería hacer aquí en todas las aristas de la figura. Coger aquí la división siempre en tres partes iguales. Aquí pues también. Bueno, hacerlo a mano pues no sale tan bien. Lo mismo aquí pues quedará igual a altura. Y este pues también quedará igual a altura que este. Bueno, aquí exactamente igual. Ir cogiendo por todas las aristas una división en tres partes. Bueno, vamos a dejar el perfil. Con hacer esto ya nos llega. Aquí bastaría con cortar aquí las esquinas, que es en realidad
Esta figura sabemos que tiene estas tres medidas exactamente iguales, con lo cual la podemos inscribir en un cubo. Entonces sería muy fácil meter la figura dentro de un cubo, de manera que al hacer el cubo coja aquí los puntos medios de cada cara y tenga ya aquí la pirámide superior de base cuadrada. Y cogiendo el de abajo tengo la inferior. Pues ahora cortando por aquí la figura con estos cuadrados, me va saliendo ya esa figura de la que estamos hablando. O sea, como vemos aquí, el hexágono rodeado de cuadrados. Bueno, y vamos a hacerlo aquí. Cogemos un color más oscuro. Nos acercamos un poco. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos el hexágono regular. Este es el lado que nos dieron original. Ahí tenemos ya el hexágono inscrito en el triángulo equilátero original. Y ahora aquí siempre van a salir estas líneas perpendiculares a estos lados. Aquí perpendicular, 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 perpendicular. Y aquí exactamente igual, tenemos el hexágono. Y ahora aquí sale perpendicular. Y aquí también sale perpendicular en esta dirección. Por aquí una paralela y tenemos la división por atrás. Y ahora aquí unimos con esto, y ahora aquí una paralela a esta, una paralela a esta, una paralela a esta. Bueno, queda un poco achatado, pero esa sería la forma del octaedro truncado. Y aquí, una vez que tenemos esto, unimos esos puntos del final. Y ahora dejamos un hexágono en cada esquina. Para eso cogemos los puntos que pusimos antes. Como podemos ver, esta línea es paralela a esta y lo mismo esta lo es a esta de atrás, etc. Bueno, también esta sería paralela a esta. En fin, vamos a darle un poco de sombra para percibir un poco el volumen. O sea que en realidad esta sería una cara. Con menos oscuridad ya tendríamos esta. Por ejemplo, esta también oscura. Esta un poco menos. Esta la vamos a dejar con luz y esta ligera oscuridad. Y luego esta marcamos dos líneas. Bueno, así se percibe mejor. Y aquí, por ejemplo, esta. Vamos a darle más oscuridad. Esta todavía más. Estas tres las vamos a dejar algo claras. Y esta, por ejemplo, la vamos a oscurecer algo más. Bueno, tenemos ahí una interpretación ya tridimensional de la figura y las dos vistas en planta y alzado del octaedro truncado, que se obtiene al cortar esta figura, de manera que cortamos cogiendo un tercio de la arista y sacando estas pirámides de base cuadrada en cada una de las esquinas. Voy a quitar siempre una pirámide, de manera que la arista cortada en tres partes podamos quitar las pirámides de todas las esquinas de la figura.